Bienvenidos al podcast de Comunidad Cristiana Bíblica Guayaquil, donde escucharás el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a seguirnos en nuestras redes como Alianza CCBG. Oramos al Señor para que el mensaje de hoy hable directamente a tu corazón y traiga luz a tu vida. Yo quería hacerle tal vez hoy una pregunta. ¿Cuántos de los que están aquí han sido víctimas de una promesa rota? No quiero decir de cuál, pero en la vida hay promesas que se hacen, votos matrimoniales, la promesa de que voy y regreso, la promesa de fidelidad, la promesa de cuidarte toda una vida. Y simplemente la persona la rompe y alguien queda como víctima o algunos quedan como víctimas. Y es que estamos en una sociedad que le da muy poco valor a las promesas. Pero hoy a través de la Escritura vamos a conocer algo, lo valioso que Dios pide que sea la promesa o la palabra que los hombres damos. Y no solamente la promesa, sino el efecto que tiene una acción sobre la vida de las generaciones. Esto es lo que vamos a estar observando hoy en el capítulo número 21 de Segunda de Samuel. Cómo Dios, una promesa hecha siglos atrás, Él espera que su pueblo la honre a través del rey, y en este caso Saúl entra nuevamente en escena, y vamos a ver a un David que sí honra la promesa y hay bendición, pero cuando Saúl decidió no obedecer una promesa, cayó también una maldición. Así que sin más, vamos hoy al texto bíblico, pero antes de ir a la lectura debemos de orar. Muy bien, vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias por este tiempo, Señor. Quisiéramos pedir tu gracia y tu bendición para este estudio, que podamos juntos conocer la profundidad de tu palabra, conocer tu carácter. Abre hoy nuestros corazones para que podamos conocerte de mejor manera. Y Espíritu Santo, te suplicamos que hables hoy a nuestro corazón y a nuestra vida. Que hoy al salir de este lugar nuestra vida sea transformada, sea confrontada, sea animada a poder seguir el ejemplo de Jesús. Pero sobre todo que nuestra confianza pueda permanecer firme en la persona de Jesús. Por eso hoy ponemos nuestra vida, este tiempo, a tus pies. En Cristo Jesús oramos. Amén. Entonces vamos a estar en el capítulo número 21 de Segunda de Samuel y vamos a leer juntos la palabra de Dios. La Biblia dice así: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabonitas. Entonces el rey llamó a los gabonitas y les habló. Los gabonitas no eran de los hijos de Israel, sino del resto de los amorreos, a los cuales los hijos de Israel habían hecho juramento. Pero Saúl había procurado matarlos en su celo por los hijos de Israel y de Judá. Y dijo pues David a los gabaonitas: ¿qué haré por vosotros o qué satisfacción os daré para que bendigáis la heredad de Jehová? Y los gabaonitas le respondieron: no tenemos nosotros querella sobre plata ni sobre oro con Saúl y con su casa, ni queremos que muera hombre de Israel. Y él les dijo: lo que vosotros dijereis haré. Ellos respondieron al rey: de aquel hombre que nos destruyó y que maquinó contra nosotros para exterminarnos sin dejar nada de nosotros, en todo el territorio de Israel, désennos 7 varones de sus hijos para que los ahorquemos delante de Jehová en Gabaa de Saúl, el escogido de Jehová. Y el rey dijo: yo les daré. Y perdonó el rey a Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijo de Saúl.
Pero tomó el rey a 2 hijos de Rispa, hija de Aja, los cuales ella había tenido de Saúl. Y están los nombres, Armoni y Mefiboset. Y a 5 hijos de Mical, hija de Saúl, los cuales ella había tenido de Adriel, hijo de Barzillai, meolatita. Y los entregó en manos de gabaonitas, y ellos lo ahorcaron en el monte delante de Jehová, y así murieron juntos aquellos 7, los cuales fueron muertos en los primeros días de la siega, al comenzar la siega de la cebada. Entonces Rispa, hija de Aja, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Y fue dicho a David lo que hacía Rispa, hija de Aja, concubina de Saúl. Entonces David fue y tomó los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, de los hombres de Jabes de Galaad, que los habían hurtado de la plaza de Betzán, donde los habían colgado los filisteos, cuando los filisteos mataron a Saúl en Gilboa. E hizo llevar de allí los huesos de Saúl y los huesos de Jonatán, su hijo, y recogieron también los huesos de los ahorcados. Y sepultaron los huesos de Saúl y los de su hijo Jonatán en tierra de Benjamín, en Sela, en el sepulcro de Cis, su padre, e hicieron todo lo que el rey había mandado. Y Dios fue propicio a la tierra después de esto. Vuelven los filisteos a hacer la guerra a Israel, y desciende David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. ¿Y qué pasó con David aquí? Se cansó. E Isbi-Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 siclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Mas Abisai, hijo de Sarbia, llegó en su ayuda e hirió al filisteo y lo mató. Entonces los hombres de David le juraron diciendo: nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Otra segunda guerra hubo después de Gob contra los filisteos. Entonces Sibecai, Usatita, mató a Asaph, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Hanam, hijo de Jareb Oreim de Belén, mató a Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Y después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 en los pies, 24 por todos, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató. Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, de los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Es increíble este relato. Ya estamos entrando ya a la última parte de Segunda de Samuel, y hemos estado viendo, sobre todo a través de la vida de David, a través de la vida de Saúl, cómo Dios nos muestra a futuras generaciones aquellas decisiones acertadas de confianza en Dios y aquellas, en cambio, decisiones erradas de desconfianza en el Señor. Y hoy el Señor nos trae nuevamente la vida de David, y entra nuevamente ¿quién? Saúl en escena, habiendo tomado una decisión atrás. Así que hoy miremos las vidas y que las vidas hablen a nuestro corazón, para ver ahora cómo en Cristo debemos también nosotros caminar en fe. Si nosotros vemos la primera parte, ¿verdad? Vemos a un David que consulta ¿a quién? Al Señor. ¿Cuál es el contexto? ¿Qué es lo que está pasando? Tienen un tiempo de hambre. 3 años. Miren, hermanos, hay gente que ya está aquí en la iglesia y ya está pensando que va a comer justamente después de la iglesia, ya porque ya tiene hambre. Imagínense esto, 3 años teniendo hambre. Lo que quiere decir es que había escasez en Israel. 3 años sin tener el alimento suficiente. 3 años tal vez intentando cambiar esta situación. 3 años
sin que esta situación llegue a un cambio. Pero es aquí donde David cae en cuenta que esta dificultad no procede de la mano del hombre, que esta dificultad viene del Señor y él tiene que saber el por qué. Y yo quiero aquí sacar dos aplicaciones. La primera es que no toda dificultad que usted y yo podamos pasar viene de la mano divina. No todo es, muchas veces tenemos este pensamiento tal vez por nuestro contexto cultural, tal vez las abuelitas, yo no sé si usted recuerda, decían, Diosito te va a castigar. Si tú no te comes la sopa de melloco, porque a mí no me gustaba, Diosito te va a castigar. Entonces uno viene con un pensamiento de un Dios castigador por cualquier detalle. Y no es así. Hay dificultades que la vivimos por causa de nuestra desobediencia, de nuestro pecado. Pero hay ciertas dificultades que ya cuando vemos que no cambian y no cambian, entonces sí hay que hacernos la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué esta situación en la que estoy viviendo, por más que estoy haciendo ciertos cambios en mi vida, no pasa absolutamente nada? Nos preguntamos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Cambio de rumbo? ¿Qué estrategia tomo? Tal vez ya en ese momento no hay que preguntarnos eso, sino la pregunta debería ser, ahí sí, si mi vida está bien delante del Señor. ¿Esto no está cambiando? Entonces, ¿será que mi vida no está bien delante de Dios? ¿Mi intimidad en lo que pienso estará bien esto delante de Dios? ¿Mi proceder en la familia, en el trabajo, será que está bien delante del Señor? Es ahí cuando nosotros a través de David vemos eso. David está siendo rey. Probablemente pudo haber hecho 1001 cosas para pasar este tiempo de escasez, pero veía que nada de esto cambiaba. Y ahí es donde la escritura, en el primer versículo, este primer versículo uno puede sacar unas 3 prédicas. Él viene y consulta al Señor. Le pregunta al Señor. Y eso es algo importante para nosotros. El poder ver que si algo no está cambiando en nuestra vida, debo preguntar, Señor, ¿por qué? David nos está preguntando, mejor dicho, nos está enseñando que debemos preguntarle a aquel que conoce nuestra vida aún en lo más íntimo. Ahora, a mí me encanta algo. Cuando nosotros le preguntamos al Señor, venimos en oración, Señor, ¿por qué? Debe haber en nosotros, diga conmigo la palabra seguridad. Debe haber en nosotros seguridad de qué? De que Él va a responder, de que Él va a apuntar en el problema. Él nos lo va a demostrar. David procede a preguntarle, Señor, ¿por qué? Y el Señor, si usted viene conmigo a los primeros versículos, el Señor le dice, es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. ¿Se da cuenta? David pregunta y el Señor responde. Y respondió, pero preciso. Y esa es su confianza y esa debe ser nuestra confianza, que aún en nuestro desconocimiento, Dios sí puede apuntar dónde está el problema y lo va a apuntar directamente. Ahora, cuando Dios le enseña a David y le apunta directamente dónde está el problema, viene una enseñanza central de este texto. Porque no solamente estamos aprendiendo que en tiempos de dificultad debemos consultar al Señor, sino que Dios va a responder y lo va a mostrar. Muchas veces, cuando consultamos a Dios, pensamos que Él no nos va a responder. Y esa no debe ser nuestro acercamiento hacia Dios. Pero cuando Dios nos muestra, hay que aceptar esa dirección que Él está dando. Y hoy vamos a ver algo muy interesante. Yo les dije al principio, ¿cuántos han sido víctimas de promesas rotas? Porque nuestra sociedad no valora las promesas. No valoran las promesas. Es como que, te prometo esto y me doy la vuelta y me olvidé simplemente. Cuando nosotros vemos en la segunda parte de este relato, vamos a ver cuán importante es para el Señor que los pactos y las promesas se deben de honrar.
El Señor le responde a David y le dice que es por causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los Gabaonitas. Y ahí entra este personaje o estos personajes principales aquí. La pregunta es, ¿quiénes son los Gabaonitas? Si nosotros vamos al texto de Josué, capítulo número 9, nosotros vamos a ver justamente a estos hombres. Israel, en este contexto de Josué 9, están en el tiempo de conquista. Ya estaban entrando a la tierra prometida. Y Dios le había dado una instrucción: destruye a todos los amorreos. Los gabaonitas son parte de los amorreos. Esa era la instrucción: destruye todo. Todo tiene que ser destruido. Pero estos gabaonitas parece que tenían espíritu guayaquileño, bien sabidos. ¿Qué hacen ellos? Y nos enseña la historia de que ellos se disfrazan como que vivieran lejos, venían con un pan con moho para decir que venían de lejos. Y les acorto la historia. Engañan a Josué y a todo Israel. Y les dicen: nosotros venimos de lejos, entren en pacto con nosotros, porque Israel estaba literalmente aniquilando todo lo que estaba a su alrededor. Y él decía: hagan pacto con nosotros, hagamos alianzas, nosotros vamos a ser sus siervos. Y Josué y el pueblo de Israel, engañados, hacen alianza. Y la promesa es: no los vamos a tocar. A ustedes no los vamos a tocar. El error de ellos fue que no le consultaron al Señor. Pero hicieron una promesa. Con engaño y con lo que sea, hicieron la promesa. De hecho, veámosla ya. Vamos a Josué 9, rapidito. Y en Josué 9, en el verso número 19, miren esta parte. 18 y 19, para darle un poquito de contexto. Miren lo que dice el texto bíblico. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación: nosotros les hemos jurado por Jehová, Dios de Israel, por tanto ahora, ¿cuál es la promesa? No les podemos tocar. Esa es justamente la promesa. Ahora, esto es interesante. ¿Cómo fue deshonrada la promesa? ¿Qué nos deja ver la Escritura? La Escritura nos deja ver que justamente Saúl, ya no en David, Saúl, años atrás, Saúl había tomado una decisión: sacarlos de la tierra, aniquilarlos. De hecho, el texto nos deja ver cuán malo había sido Saúl con ellos. Sangriento, los quiso destruir por completo. Y en ese momento, cuando Saúl, por celo de las tribus, y quiso aniquilarlos, dijo, mejor dicho, rompió en ese momento la promesa. Pero el mismo texto del capítulo 21 nos deja ver algo: que las promesas se deben mantener. Diga conmigo, las promesas se deben honrar. Las promesas debemos nosotros honrarlas, y nosotros observamos en el mismo capítulo número 21, venga conmigo al verso número 7. Hay un ejemplo de David aquí sobre una promesa hecha. ¿Se acuerdan cuál era la petición de los gabaonitas? Los gabaonitas le dijeron: danos 7 hombres de los descendientes de Saúl, los matamos y se acaba el problema. Miren esto aquí, verso 7. Y perdonó el rey, o sea David, ¿a quién? A Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl. ¿Por qué lo perdonó? Por el juramento de Jehová que hubo entre ellos, entre David y Jonatán, hijos de Saúl. Entonces, vemos en cambio el ejemplo de David, que los gabaonitas tienen esta petición: entreguen los 7 varones por lo que hizo Saúl. Entre ellos estaba este Mefiboset, pero David no podía entregar a Mefiboset. ¿Por qué? Porque él había hecho una promesa ¿a quién? A Jonatán. Y eso usted lo puede ver en 1 Samuel 20. Hay un pacto entre la vida de David y la vida de Jonatán. Jonatán le dice: cuando tú seas rey, cuida de mi descendencia. Y David dice: promesa.
Y ahora que están pidiéndole años después, Jonatán está hasta muerto, ¿qué es lo que hace este hombre? Honra la promesa hecha ¿a quién? A su amigo. ¿De cuidar de quién? De su descendencia. ¿Qué nos enseña esto a usted y a mí? Que toda promesa que se hace, toda promesa se cumple. Toda promesa que usted hace, ¿qué tiene que hacer? Cumplirla. Miren, Saúl, siendo rey, sabía de la promesa de Josué. No es que Saúl decía, no, yo no sabía, no. Porque había una ley en la época. Y esta ley era que el rey debía saber toda la escritura. Debía memorizar la escritura. Y dentro de la escritura, dentro del tiempo de Saúl, él sabía lo que Josué había prometido. Porque era ley saberla, estudiarla. Saúl entonces, siendo rey, decide romper la promesa aún sabiéndola. ¿Y qué es lo que nos enseña a nosotros la Escritura ya en este tiempo? Para usted que hoy está escuchando este mensaje, venga conmigo a Números 30. ¿Qué es lo que la Escritura enseña a nosotros? Y es que las promesas que se hacen se deben de cumplir. Miren Números 30, verso número 2. Cuando alguno hiciere voto, que es sinónimo también de promesa o pacto, a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará, ¿qué cosa? Su palabra, hará conforme a todo lo que salió ¿de qué? De su boca. ¿Cuál es la instrucción? Que no se debe quebrantar, ¿qué cosa? Palabra. Sino que todo lo que se dijo se tiene que cumplir, se tiene que hacer. Venga conmigo al Proverbio 20. Proverbios 20, versículo 25. El que haya llegado ahí me diga un fuerte amén. 25. 20, 25. Miren lo que la palabra de Dios enseña. Lazo es al hombre hacer ¿qué cosa? Apresuradamente voto de consagración y después de hacerlo, reflexionar. ¿Cómo lo describe entonces la promesa? Como un lazo, como algo que queda ligado, atado, ¿verdad? Y esto, queridos amigos, nos tiene que hablar fuerte a nosotros. Porque vivimos en una cultura, en una sociedad que no valora el peso de la palabra, no valora el peso de las promesas. Pongámonos a pensar promesas que como padres hemos hecho, promesas que como esposos hemos hecho. La promesa delante de un altar se me viene a la mente de te amaré toda la vida. Te amaré en abundancia, te amaré en escasez. Son promesas, los votos son promesas. Estaré siempre para ti. La promesa de un padre a un hijo o una madre a un hijo. Y cuán fieles somos a las promesas. Pero, queridos amigos, por si acaso son promesas que tal vez suenan grandes, ¿verdad? Pero ¿qué hay de promesas que sean como... De aquí nos vamos al cine. Ay, pero no sabes qué, mira, me pasó esto acá y no te puedo llevar al cine. O mañana nos comemos un encebollado en la mañana. Y ya llamó Pepito, Juanita, no sé. Y no, para aquellos que tienen algún emprendimiento, mañana le entrego el producto. Y cuando llega mañana y usted hizo la promesa, ay, es que no sabes. Una bomba atómica cayó en mi trabajo. El perro se comió la tarea para los estudiantes y no la cumplen. Nosotros nos ponemos a ver a veces, sí, hay promesas grandes, pero la fidelidad siempre va a comenzar por las cosas pequeñas. Nadie puede ser fiel en lo grande si no es fiel en lo pequeño. Y Dios está mostrándonos aquí
cuán importante es el peso de la palabra dada. Hijos, cuando ustedes prometen sacar buenas notas, ¿qué se debe de hacer? Sacar buenas notas. ¿Cuántos hijos hay aquí? Levanten sus manos. Cuando los hijos prometen que tienen que arreglar sus cuartos, ¿qué tienen que hacer? Hijos más grandes, cuando usted le promete a su padre o a su madre, mañana te acompaño al, no sé, al doctor, al parque, ¿qué tiene que hacer? Las promesas deben cumplirse. O alguno que es jefe y diga, les prometo que si vendemos tal cosa, vamos a comer una parrilla. ¿Qué tendría que hacer el jefe? Queridos amigos, las promesas se cumplen, las palabras se cumplen. Y Dios, a través de justamente este capítulo, está demandando de su pueblo el cumplimiento de las promesas. Pero ¿saben qué? Uno a veces se queda como con un peso moral encima diciendo, ay, pero es que cuán difícil es hacer una promesa y a veces cumplirla. Es que, pastor, usted no sabe que a mí me pasa esto, a todos nos pasa. Pero es que en Cristo hay una gran diferencia en nosotros. Si Cristo demanda esto de nosotros, por ejemplo, de la iglesia, del creyente, yo quiero mirar esto ahora de la otra perspectiva. Porque esta demanda de Dios de ser fieles a las palabras que damos nos muestra algo de Dios también, el carácter de Dios. Y esto a usted, querido amigo, querida amiga, debe darle seguridad. Porque si Dios demanda de su pueblo fidelidad a sus palabras, significa que Dios es extremadamente, al 100% confiable cuando Él da una promesa, la cumple, sin importar lo que pase. Si el Señor demanda esto a su pueblo, nos muestra eso, la fidelidad de Dios a sus promesas, la seguridad que tenemos que tener cuando Dios ha dicho algo. Y nosotros a través de la Escritura, desde el Génesis, vemos una promesa de Dios de traer un Salvador que vencería a aquel que tenía dominio sobre la humanidad y a través de la muerte ponía temor en el corazón. Desde Génesis se ve la promesa de un Salvador. Y usted va a ver el recorrido histórico y en cada parte, con Moisés un reflejo de Jesús, con Josué un reflejo de Jesús, del Salvador. Luego a través de Isaías la promesa de que vendría uno que reinaría eternamente. Y Dios lo prometió. Y a pesar de cualquier situación del mundo y cómo los gobernantes se peleaban en esa época, ¿qué hizo el Señor? Cumplió su promesa. La promesa de uno que nacería de una virgen se cumple en Jesús. Y vemos cuán fiel es Dios a través de sus promesas. La Escritura en el Antiguo Testamento nos da la promesa de que aquel que iba a venir como un Salvador iba a morir. Y también se cumplió. Que iba a resucitar entre los muertos. Y también se cumplió. Y en la ascensión de Jesús hay la promesa de su retorno. ¿Cuál debe ser entonces nuestra seguridad? Sino de qué. Si así como prometió que vendría, que moriría, que resucitaría, ¿qué va a pasar? Él también regresará. Pero quiero hablar de una promesa que afecta a su conocimiento, a su corazón y sobre todo a su eternidad. Porque en la Escritura, en Juan 6, verso 47, el Señor dice así: les aseguro que el que cree en mí tiene vida eterna. Y luego en Juan 7, miren lo que dicen: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva, hablando nuevamente de la vida eterna. Si Dios demanda de su pueblo fidelidad a sus promesas y su palabra, es porque su carácter se está viendo reflejado en que usted y yo debemos tener seguridad, plena seguridad, de que las promesas de Dios son certeras y verdaderas. Y si Él ha dicho que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, significa lo que Él está ahí diciendo. Que si usted ha depositado su confianza en Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, usted tiene no por mérito propio, sino como dádiva y regalo de Dios. ¿Qué cosa? La vida eterna. Entonces, hemos visto este recorrido. David está consultando al Señor en tiempos difíciles,
Pero el Señor en esta parte nos está enseñando que los pactos y las promesas que se hacen se honran, ¿verdad? Y eso da seguridad a nuestro corazón, a nuestra alma, porque toda promesa de Dios se cumple. Entonces nosotros, viendo el ejemplo del Señor, debemos vivir de la misma manera. Pero aquí hay algo interesante. Las consecuencias por romper estas promesas no tienen fecha de caducidad. Esto es interesante. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero normalmente cuando, no digo todos por si acaso, pero yo le voy a contar un testimonio, ¿ya? Hoy día es el Día del Padre, voy a honrar a mi papá, pero tal vez con lo que diga no a mi mamá. Pero a veces cuando yo visito a mi mamá, en la alacena de ella, normalmente uno encuentra, ojalá no me meta en problemas, una salsa de tomate. Yo le digo, oye mamá, pero la etiqueta de esta salsa de tomate ya se la ve como amarilla, verde, ¿no? Color. No, está buena. Yo voy, cojo y se caduca en 1984. Yo nací en ese año. Y dice, no, está buena, cógela. Las cosas aquí tienen como que fecha de caducidad. Y hay veces que las consecuencias de romper una promesa no llegan como que en el momento. Entonces usted dice, me libré, no cumplí esta promesa, pero como que, no pasó nada. En el Señor, uno no puede mirar la vida de esa manera. Las consecuencias no tienen fecha de caducidad. Y lo que más me preocupa es que las consecuencias pueden alcanzar a otras generaciones. ¿Cuáles fueron las consecuencias que vivió este pueblo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál fue la primera consecuencia? ¿Cuántos años de escasez? 3 años de escasez. Pero no fue la única consecuencia de los 3 años de escasez. Hubo una consecuencia. Tuvieron que morir, ¿cuántas personas? 7 hombres tuvieron que morir. Ahí sí me hice una pregunta. ¿Por qué tuvieron que morir estos 7 hombres? Y quisiera resolver esto brevemente. Y ahí hay 2 pensamientos. ¿Por qué estos 7 hombres mueren? El primer pensamiento es que ellos pudieron estar presentes tal vez en la época que Saúl desobedeció. Estar presente y sobre todo haber apoyado lo que Saúl estaba diciendo. Porque era de conocimiento de Israel que habían hecho una promesa a los gabonitas de no tocarlos. Entonces Saúl promete y algunos teólogos piensan que esos 7 que estuvieron ahí tal vez pudieron decir, vamos, hagamos lo que Saúl dice sin importar la promesa. Pero el segundo pensamiento es que lo más seguro es que ellos siguieron las pisadas de Saúl, el ejemplo de Saúl. Por eso es que en el primer versículo a ellos se los describe como casa de sangre. Y esto es fuerte. Porque no sería la primera vez que nosotros veríamos a un descendiente de Saúl siendo sangriento, malvado. Si no recuerden, en 2 Samuel 16 vimos a un hombre llamado Simeí, que cuando vio al rey David pasar, lo empezó a insultar, le empezó a tirar piedras, ¿se acuerdan? Y le decían, bien hecho, por sangriento te está pasando, ojalá te mueras. Y le empezó a decir de todo, lo empezó a maldecir. Entonces no sería la primera vez que nosotros veríamos justamente descendientes de Saúl ser como Saúl. Ahora, viene algo interesante. No solo hubo consecuencias, sino que estas llegan después de un buen tiempo. ¿Cuál es el contexto de la historia? ¿Quién estaba reinando? David. Pero por culpa de quién estaban pasando las cosas? De Saúl. Ya habían pasado los años, pero las consecuencias no recayeron en el tiempo de Saúl, sino que recayeron en el tiempo de David. ¿Y por qué es que el Señor enviaría consecuencias? La pregunta aquí, años después a su pueblo. Y aquí hay que comprender algo. Aquí hay un dato cultural, porque tal vez muchos de ustedes tienen en mente Ezequiel 18:20, porque la Escritura enseña que los hijos no van a pagar por el pecado de sus padres, sino que cada hombre va a pagar por su propio pecado. Eso dice la Escritura, y es verdad. Pero hay un dato cultural en la decisión de un rey. Cuando un rey está tomando una decisión, porque es Saúl siendo rey quien toma la decisión de ser sangriento justamente con los gabonitas, el rey representa al pueblo porque el rey era la cabeza del pueblo.
Entonces, cuando el rey toma esa decisión, él está representando a todo el pueblo. Cuando Saúl es quien rompe la promesa, lo hace en nombre de todo el pueblo, como que todo el pueblo estuviera justamente rompiendo la promesa. Este texto sirve a las generaciones posteriores. Este texto no se está escribiendo en el momento de que está sucediendo esto. Tiene una audiencia de años después. Lo que quiere decir que este texto está sirviendo a generaciones posteriores. Gente que iría a leer esto luego. Entonces, lo que Dios les está enseñando justamente a sus pueblos y a los reyes que seguirían, les está diciendo las consecuencias por romper promesas. Queridos hijos, queridos lectores, no tienen fecha de expiración. Las consecuencias por romper promesas no se expiran. Si no, miremos el ejemplo y veamos la historia. Josué, siendo la cabeza de Israel, es quien hace la promesa y todo el pueblo queda atado y ligado a cumplir la promesa. Luego Saúl, siendo la cabeza de Israel, rompe la promesa como si fuese a sí mismo, todo el pueblo. Y David, siendo la cabeza, es quien recibe la consecuencia juntos con todo el pueblo. Y es que miren, así como en ese tiempo, en nuestro tiempo son similares. Las promesas rotas traen consecuencias graves que van a alcanzar a las otras generaciones. Y cuando hablo de promesas, sé por qué, la promesa número uno que a mí se me viene es la promesa o el pacto matrimonial. Cuando yo pienso en esto y me hago la pregunta, ¿qué pasa cuando en la sociedad se rompe las promesas del matrimonio? ¿Se ha puesto a pensar un poco en las consecuencias que vendría hacia el pueblo porque la sociedad empieza a hacer nulo las promesas que se hacen delante de Dios en amarse uno al otro, en el pacto matrimonial? ¿Cuáles serían las consecuencias que pueden alcanzar a las generaciones? Yo le voy a decir una. La primera consecuencia que podemos ver reflejada es que van a crecer hijos en la sociedad que no crean en el amor. Así de fácil. Que no se valore el amor. Como que ni siquiera existiera el amor. Porque hay una ruptura de una promesa en la sociedad. Y cuando eso pasa, otra de las consecuencias es que van a haber ciudadanos que asimismo no crean en un vínculo sagrado, en honrar a Dios para un vínculo matrimonial. Si no, miren nada más el ejemplo de nuestra sociedad, que ya no se busca honrar a Dios en un altar, sino que es tan fácil de unirse en una vida marital como que no tuviesen que honrar a Dios en su unión. Crece sociedades como esas. Y es ahí cuando crece no solamente hijos, ciudadanos, sino un pueblo que le da poco valor al juramento. ¿Cuál es una de las frases típicas cuando a alguien lo cachan? Hace tiempo atrás había un señor que cuidaba carros fuera de la casa de mis padres. Y todos lo habíamos como conocido porque lo veíamos todos los días. Pero parece que el hombre tenía malas mañas. Y parece que una de esas vio un carro mal parqueado. Y mal parqueado no porque estaba mal parqueado, sino porque como que algo podía coger y parece que le dio la tentación y sacó algo. Y viene la policía y todo. ¿Saben cuál era la frase típica de él? Es que se lo juro por Diosito Santo que yo no me cogí. Es que se lo juro por Diosito Santo que ese espejo que está ahí no lo tengo yo. Se daba la vuelta y aquí estaba. Es tan poco el valor que la sociedad le da a la palabra. Por eso es que cuando pienso en promesas rotas y consecuencias graves que alcanzan a otras generaciones, no puedo dejar de pensar en aquella promesa número uno que debe regir sobre la sociedad, que es la familia. Cuando hablamos de la promesa matrimonial y cuando ésta se rompe y se diluye y no se le tiene valor absolutamente a nada, ¿cuáles serían las consecuencias?
Y es que vemos en nuestra sociedad hijos que no creen en el amor, ciudadanos que no creen en un vínculo sagrado, en un pueblo que le da tan poco valor al juramento. Y es por eso que cuando veo entre más divorcios veo en la sociedad, más rupturas de promesas hay en la sociedad, veo más jóvenes promiscuos crearse. ¿Por qué lo digo de esa forma? Porque no están creyendo en la santidad del acto sexual, no creen en la exclusividad sentimental, porque nuestra sociedad le da poco valor a la promesa del matrimonio y la rompe, y enseñamos así a nuestros hijos y a la sociedad que la palabra no tiene ningún valor y nace desde ahí. Y claro que hay consecuencias, por supuesto que hay consecuencias, pero así como los malos ejemplos se pegan, como vimos a los 7 hombres que invitaban tal vez la forma de Saúl, y estas consecuencias alcanzan generaciones, la historia aquí da un torno, hay un cambio. Y es que en cambio los buenos ejemplos sirven para imitarlos. Y hay efectos de fe, de cumplimientos de promesa, que también alcanzan a otras generaciones. Y es ahí cuando yo quisiera que revisemos juntos los ejemplos. 2 ejemplos da la Escritura. Primero vimos el mal ejemplo de Saúl. Él rompe una promesa y le cae una consecuencia a su pueblo. Ahí hay una consecuencia por la falta de su palabra. Pero también hay buenos ejemplos que marcan generaciones siguientes. Y vemos a Rispa. ¿Vieron esa mujer que cuando estos hombres fueron guindados, fueron entregados a muerte por causa de Saúl? ¿Qué fue lo que hizo la mujer? La mujer fue afuera, tendió una sábana y estuvo espantando para que los cuervos o las aves no se comieran los cuerpos. Ella coge y muestra que aunque la justicia del Señor cayó sobre estos hombres, eso no era un motivo de alegría, sino más bien Rispa muestra bondad hacia ellos. Y esto es interesante, porque ¿qué pasó cuando ella hizo esto? ¿Quién estaba viéndola? ¿Quién se enteró de esto? Sino el rey David. David se entera de la bondad de esta mujer y David va a imitar ese acto de bondad también. ¿Qué fue lo que David hizo mirando el ejemplo de Rispa? Cuando Saúl y Jonatán fueron muertos, sus huesos no se enterraron con sus familiares. Quedaron cautivos con los enemigos. Y David mira ese ejemplo de bondad hacia los muertos y dice, ¿sabes qué? Mirando el ejemplo de ella, voy a hacer traer los huesos de Saúl y de Jonatán y les voy a dar entonces una decorosa sepultura. Eso era honrarlos de alguna forma, que estén enterrados con los suyos. Se dan cuenta que un ejemplo de bondad se puede imitar y el efecto que tiene en este caso en un soberano. Estamos hablando del rey. Está mirando a una mujer que está haciendo bondad y llega el ejemplo a la más alta posición de la sociedad, que era ¿quién? El rey. Y él muestra esta bondad. Y yo sí me puse a pensar cómo yo puedo aplicar esto en el día a día y en la vida, porque, a ver, ya por los muertos nosotros no podemos hacer nada. Esa no es la enseñanza aquí. Pero venía a mi mente años atrás, siendo pastor de jóvenes, tuve que ir al sepelio de un joven al cual se le había sembrado múltiples veces el evangelio. De hecho, en una ocasión pude viajar solo con él, predicándole el evangelio, pero lo rechazó. Pasan los meses, no lo volví a ver, me enteré de su muerte y fui a su sepultura. Ya algunos sabían que yo ejercía o servía como pastor de jóvenes, entonces, donde hay un pastor, debe hablar. Entonces, uno conmovido, sí fue un shock porque decía, tan joven se muere, y lo peor de todo es que en mi mente estaba su eternidad. Entonces, me dijeron, da unas palabras. Créanme que no atinaba qué decir. Porque siempre vienen las preguntas de, ¿y dónde va a estar? ¿Y dónde está su eternidad? Y en ese momento uno no puede coger y decir literalmente dónde va a estar, porque no es el momento, simplemente no es el momento.
no sabía qué decir, empezaba a balbucear, dije unas cuantas palabras que tal vez ni siquiera las recuerdo. Pero ¿cómo puedo ser bondadoso en un tiempo así? Y en ese momento viene un joven y me dice, mejor siéntate. Se para. Y la verdad es que me sorprendió la bondad de ese joven al hablar del muerto. Y él empezó a sacar características de que era gracioso, porque era muy gracioso, era muy amiguero, de verdad. Bueno, ahí se cumplió que no hay muerto feo, la verdad. Pero sí me enseñó que en un momento tan delicado como ese, la bondad de Dios debe brillar. Y ese joven lo supo manejar súper bien. Porque un buen ejemplo, y ahora cuando alguien me pide que vaya, pienso en eso. Imitar la bondad que este joven mostró, también la puedo imitar. Porque los buenos ejemplos se imitan. Pero no solamente eso, sino que hay algo interesante. Notaron al final del capítulo que David ya está entrado en años y sale a la pelea. ¿Y qué le pasó a David? Ya le cayeron los años. Simplemente cuando venía el gigante, no le podía hacer daño, se cansó y casi lo matan. ¿Y quién entra en escena? Abisai, un sobrino de él. Entra ahí y ¿qué hace? Mata al gigante. Y lo salva. Inclusive le dice, nunca más vas a salir con nosotros a la guerra porque apagarías la luz de Israel. Pero el texto no se queda ahí. El texto dice algo más. Dice que hubo una guerra 2, una guerra 3 y una guerra 4. Y en esas 4 guerras nosotros empezamos a observar que Abisai, Sibeai, Elhana y Jonathan, ¿qué hicieron? Imitaron el ejemplo ¿de quién? De David, porque si nosotros traemos a la memoria a este hombre que ya está entrado en años, David en su tiempo de juventud fue un ejemplo ¿de qué? De confianza inamovible en Jehová de los ejércitos. ¿Se acuerdan aquella imagen? Y ahora que estamos terminando justamente ya el segundo libro de Samuel, las características, cómo lo describe la escritura de este joven pastorcillo de ovejas, que tal vez era desestimado por sus hermanos, por su propio padre, pero Dios había dicho, ese va a ser el rey. Y cuando vino este gigante llamado Goliat, y todo el mundo estaba temeroso, ¿qué dice la escritura? Este hombre no, ¿por qué? Porque su confianza estaba puesta en el Señor. De hecho, le dan la armadura ¿de quién? Del mismo rey. ¿Y qué dice David? Yo no he peleado con eso, yo tengo que usar los instrumentos con el cual Dios me ha enseñado y ha estado conmigo peleando con osos, peleando con leones. Voy a usar las mismas herramientas. Y así como Dios me ha entregado a estos animales cuando he tenido que cuidar las ovejas, va a poner en mis manos la cabeza de este gigante. Estoy parafraseando, por ejemplo. David se vuelve un ejemplo de confianza plena en el Señor y es conocido por matar gigantes. ¿Y qué causó ese ejemplo en la vida de estos 4 hombres? Que ya no le tuvieran temor ¿a quién? A los gigantes. Viene Abisai, lo ve, ¿quieres matar a mi tío? Pum, te mato. Y ahí salen a otra guerra y hay otro. Ve a un gigante y simplemente acaba con el gigante. Viene a la tercera guerra, ve al gigante y acaba con el gigante. Y va a una 4ª guerra y así mismo un sobrino coge y mata ¿a quién? A un gigante. Queridos amigos, es que los ejemplos se imitan y hay ejemplos como los de David que son semillas. Semillas que se siembran también en la vida de otros y alcanzan generaciones y levantan generaciones valientes. Y yo viendo esto recordaba justamente el testimonio de 2 misioneros, 2 jovencitos, se casan más o menos de 22, 23 años y deciden vivir para ser misioneros en China en esa época. Sus nombres son John y Betty. Esta pareja joven, misioneros recién casados, se van a China para servir, pero en esa época en China había justamente guerra civil y son capturados por guerreros comunistas, atrapados y los iban a llevar para poder quitarles la vida por predicar de Jesús. En medio de esto, es interesante, un comerciante local le ruega a los soldados que los dejen ir. Y el soldado le dice, o te apartas o te mato.
Y John justamente sale con total paz y confianza en Jesús, interviene entre ellos dos y simplemente él camina voluntariamente hacia el martirio. Queridos amigos, esta pareja de recién casados, John y Betty, mueren decapitados por causa de su fe. Pero a su muerte hubo algo que se le llamó el efecto semilla. Porque tal vez muchos eran, bueno, misioneros, cristianos, decapitados por predicar la fe de Cristo en China. ¿Quién se va a atrever entonces ahora a ir a China a predicar el evangelio? ¿Y saben lo que pasó? Esta noticia llega a Estados Unidos, llega a Inglaterra y especialmente a un instituto llamado Moody. Y la reacción natural del mundo tal vez era terror, no voy a ir, pero todos estos estudiantes, inspirados en la confianza inquebrantable de estos dos misioneros, cientos de jóvenes estudiantes se inscriben como voluntarios para ir a China, diciendo textualmente: iremos nosotros a tomar el lugar que ellos dejaron vacío. Wow. Y es así como la muerte de estos dos misioneros levanta un ejército de nuevos obreros que pierden totalmente el miedo al peligro. Y es así mismo la fe que nosotros vemos en David, confiando al Señor, que luego levanta un ejército que también mató gigantes. Queridos amigos, es que nuestras acciones y palabras tienen peso delante del Señor. Hemos observado que el pecado de Saúl trajo consecuencias futuras ¿a quién? Al pueblo. Su rompimiento a la promesa hecha en los tiempos de Josué hizo recaer sobre Israel un tiempo de escasez, un tiempo de hambre. Pero por el otro lado, la Escritura nos mostró a David y a Rispa, dando ejemplo de compasión y valentía, y cómo luego esa valentía de David también se ve reflejada en las siguientes generaciones. Hoy hemos aprendido a través de la Escritura que el Señor no se olvida de las promesas, no se olvida de los pactos, pero que asimismo no se olvida de los actos de fe, de compasión y de valentía. Y es por eso que hoy yo quisiera hacer un llamado a vuestras vidas. Un llamado a examinarse por completo. Examinar su manera de caminar delante de Dios, de pensar delante de Dios en sus palabras. Pero sobre todo un llamado a honrar las promesas que hemos hecho y vivir fieles a los pactos que hemos hecho. Yo quisiera hoy animarle a algo. Si algo puede quedarse en su corazón es: decida el día de hoy ser un hombre y una mujer fiel a su palabra. A lo que dice, se hace. Pero también que si ha roto usted tal vez una promesa en su vida a un familiar, a un hijo, le animo a que corra y busque en Cristo la reconciliación. Quisiera hoy decirle que en Jesús usted haga de su fidelidad y de la compasión que debe acompañar su vida una semilla que alcance generaciones. Hoy estamos en el Día del Padre. Yo quisiera decirle esto a los padres: que sea esa fidelidad, fe, compasión, ese ejemplo que se siembre en el corazón de sus hijos. Y que nuestros hijos y que aquellos que tal vez vivan a nuestro alrededor no hereden consecuencias de nuestros errores, sino más bien que su vida haga que sus hijos hereden un testimonio de compasión, un testimonio de valentía, un testimonio de fidelidad. Yo le animo, querido padre, que el día de hoy sea usted un hombre que siembre semillas, que levanta generaciones valientes, generaciones que vencen los gigantes, pero sobre todo una generación con una confianza inquebrantable en la persona de Cristo. Deseche el ejemplo de Saúl, que no le importó el peso de la palabra. Y tal vez el ejemplo de David, pero mayormente de nuestro Señor Jesucristo, debe ser nuestra guía para que como padres enseñemos el peso de las promesas. Amén.
Oremos.